Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Despiertos? Qué bueno, gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por el tiempo que dedicamos para poder aprender más referente al ministerio en el que nos puso Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, profundamente agradecidos contigo, Padre, porque cada palabra, Señor, que tú nos das viene a ser como un clavo hincado, Señor, en nuestros corazones. Has marcado, Señor, has hecho tu obra, Señor, en estos 2 días que lleva este congreso, Padre, y te pedimos que quebrantes, Señor, todo argumento, Señor, que se levante, Señor, para poder discernir tu palabra y lo que tú quieres, Señor, para tu reino. En el nombre de Jesús me encomiendo a ti, que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiando toda esta conferencia. Amén. Como sabemos, el tema del congreso es un maestro conforme al corazón de Dios. El título de la conferencia es La obediencia. Pero vamos a volver a recordar el tema, el versículo de Hechos 13:22. Dice: quitado les levantó por rey a David, quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y pues ya habíamos hablado ayer que cuando somos conforme al corazón de Dios significa que tomamos la forma, el molde del corazón de Dios, y que podemos por ende ajustarnos a sus instrucciones para vivir una vida que a Él le agrade. ¿Quiénes han viajado en avión? Yo pienso que es una de las cosas que a mí más me gusta, viajar en avión, pero yo nada más llego, paso por la agencia, me sellan, me subo al avión y luego llego a mi destino, me sellan y voy para donde vaya. Pero para que este avión llegue al destino tiene que haber un piloto experimentado, ¿verdad? Y no solamente un piloto experimentado. Tiene que haber una torre de control, una base de control que le diga a ese piloto experimentado y que sea los ojos de ese piloto experimentado para que le diga dónde sí puede ir y que le explique lo que él no puede ver, porque desde arriba no se ve todo. Si han visto que de repente hay bancos de niebla, nubes y de todo lo demás. Entonces el piloto se aferra a la torre de control, donde el que opera la torre de control le diga voltéate, él se tiene que voltear. Donde le diga ve recto, él tiene que ir recto. Donde le diga tienes que esperarte un poquito porque tenemos mucha afluencia de aterrizajes o de despejes, él se tiene que esperar, ¿verdad? Porque el piloto es el único que tiene todo el control de cuál es la verdad que está pasando en los cielos. Hay veces, no sé si les ha tocado, de repente ves por la ventana y ves un avión que pasa por allá, otro avión que pasa por allá, y todos ellos tienen el control, todos ellos se sujetan a la torre de control. Cuando no se sujetan a la torre de control, en Colombia pasaba mucho. En Colombia está la cordillera, las cordilleras, y en Colombia había muchos choques y explosiones de aviones contra las cordilleras, que son grandísimas. Y entonces con 1 centímetro, 1 milímetro que aquel piloto diga, ay, pues total, o que se descuide o que se distraiga de la instrucción del de la torre de control, con eso ya tenían para que cientos de personas murieran. Y lo que pasa con nosotros cuando nos dirigimos a nuestra torre de control, cuando hacemos caso a nuestra torre de control, cuando estamos pendientes de la voz de la torre de control, es que vamos a llegar a un buen puerto. Y eso se llama obedecer. ¿Qué pasaría si un piloto dice, ay no, mira, estoy viendo por allá una palmera, yo quiero ir a verla mejor, ¿sabes? Ahorita nos hablamos. Pueden ir a impactar, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si un cristiano, cuando el Señor le está diciendo, oye, no es por aquí, no camines por aquí, esto no es olor fragante para mí, esto me desagrada, dice, no, yo de todos modos voy a ir, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Impactas y entonces descubres, pero tampoco tenía nada de bueno. ¿Verdad que sí? Se llama obediencia. Cuando obedeces
mis amados hermanos, mis amados maestros, llegas a buen puerto. Y este es el tema del que vamos a hablar hoy. La obediencia no es un don. La obediencia es una exigencia a los hijos de Dios. Eres hijo, tienes un padre, tienes que obedecer, ¿verdad? Es una exigencia a los hijos de Dios. Nosotros somos hijos de obediencia, pero también hay hijos de desobediencia, que son los que no conocen a Dios. Es una de las virtudes que debemos de ir desarrollando una vez nacidos de nuevo. Eso es la obediencia. En el versículo de Hechos 13:22 vemos que el Señor les hablaba ayer. Tenemos dos verbos, exaltado y aprobado. Y son palabras que salieron de la misma boca de Dios para David, porque él hacía conforme a lo que Dios quería. David obedecía a Dios y David por ende fue exaltado por Dios y aprobado por Dios. Ahorita vamos a tener un buen tiempo en el que vamos a estudiar mucha palabra. El Señor me dio esta prédica así porque, meditando, orando y todo lo que hacemos cuando podemos preparar y tener el privilegio de enseñar, yo pienso que la obediencia, maestros, ¿cuántos son maestros? La mayoría, ¿verdad? Entonces ya llevamos un buen tiempo en la iglesia, un buen tiempo de discípulos, ¿sí o no? Un buen tiempo de enseñanzas, y lo que más se habla en las iglesias pues es la obediencia, porque al corazón del hombre le cuesta mucho obedecer y sujetarse. Entonces siempre está enseñándose y dándose esa instrucción: obedece a tus pastores, a tus autoridades, obediencia, sujeción, negación. Y hoy vamos a hablar de muchos versículos que hablan del sí, de las bendiciones, de la honra de Dios mediante la obediencia. Entonces vamos a hablar del primer verbo, que es la aprobación de Dios. La aprobación de Dios, que fue algo que hizo Dios con David, número uno, da seguridad al hombre. Dice en Proverbios 16:7, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Verdad que sí? Porque Dios te está probando, porque Dios hace que los que se levantan contra ti pues tengan una paz, una calma contra ti. La aprobación de parte de Dios es una característica de Cristo. Dice en Mateo 3:17, déjeme que me fui. La aprobación es una característica de Cristo. Y dice en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La aprobación, maestros, debe ser el objetivo de todo ministro. Todos nosotros debemos de pelear contra nosotros mismos para lograr ser aprobados por Dios. Debe ser el objetivo de todo maestro y dice, de todo ministro, y dice en Primera de Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. No hablamos como para agradar a los hombres, sino a Dios, quien prueba nuestros corazones. La aprobación también debe ser un deber como cristiano. Es un deber como cristiano que tú busques ser aprobado por Dios. Por lo demás, hermanos, dice en Primera de Tesalonicenses 4:1, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar, o sea, ser aprobados a Dios, así abundéis más y más. Tenemos que abundar en conocimiento de la palabra y en una vida de la palabra para poder lograr ser aprobados por Dios, porque es un deber como cristiano. Y tenemos un personaje en Hechos 11:5 que es Enoc, que dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc fue aprobado por Dios. El siguiente verbo que encontramos es un maestro conforme al corazón de Dios y obediente, es exaltado por Dios. ¿Sí saben que Dios exalta a sus siervos? Dios exalta a sus siervos. Pues la exaltación de los santos, o sea, ¿quiénes son los santos? Los que obedecemos a Dios.
¿Verdad que sí? Los que fuimos santificados por la sangre de Cristo y por ende vivimos una vida como a Cristo le agrada. Pues la exaltación de los santos es prometida. Salmo 91, 14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Dios exaltando. Isaías 58, 14 dice: entonces te deleitarás y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré de comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová habló. Lucas 19, 17 dice: y le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. La exaltación proviene de Dios. Solo se recibe, maestros, la exaltación de Dios. De repente hay maestros que se forman y Dios les da la gracia y adquieren un buen conocimiento, una buena base, una buena estructura, un buen bosquejo y se nos sube, como dice el pastor Carlitos, el maciosar a la cabeza. Y sí permitimos que nos digan: wow, clasesota, solo contigo, me gusta que tú des, me gusta que… y está uno todo inflado. No se recibe exaltación más que de Dios. Porque la exaltación de los hombres, mis amados, engaña el corazón. Toda la gloria de todo lo que hacemos, lo que tenemos, lo que podemos, lo que somos, lo que caminamos, lo que enseñamos y absolutamente toda nuestra existencia proviene de un Dios vivo. Amén. Dice en Génesis 45, 8: por tanto fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Fue Dios quien nos dio el lugar. Primera de Samuel 2:3 dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. La exaltación viene de Dios. Ni te dejes exaltar, ni te autoexaltes, porque es Dios el único que te puede dar un lugar de exaltación. Salmo 75, 7 dice: Dios es el único capaz de juzgar a unos y humilla a otros. Dios es el único capaz de juzgar, a unos los humilla y a otros les da importancia. Es el único del que proviene la exaltación. ¿Hasta ahí vamos bien? Y entonces, ¿por qué tanto versículo? No, siguen más. Porque como se nos enseña tanto de tantos personajes y tantas personas de la Biblia que sí obedecieron, que sí se rindieron, que Saúl no obedeció, pero que David sí, que este obedeció, y llevamos tantas lecciones de obediencia. Hoy el Señor quiso que te enseñara todos los versículos que hablan de la obediencia en diferentes aspectos que nos competen a ti y a mí. Porque si nosotros somos obedientes, como Él nos dice, como dicen todos estos versículos, entonces vamos a ser de bendición para nuestros niños en la iglesia infantil. El maestro, dice aquí, debe vivir una vida cristiana en obediencia a la palabra de Dios. No puede vivir en abierto desacuerdo con los principios bíblicos. Un cristiano, maestro, servidor, que omita pasajes de la Biblia para hacer según le parece, se le acomoda, le gusta o le funciona, está en desobediencia a Dios. Y estaría por ende, si tomo los pasajes que me gustan y los que no, pues no los doy porque me parecen muy duros, muy blandos o me calan, estaría en desobediencia a Dios. Y ahí la siembra de la palabra no sería eficaz. La palabra obediente, les voy a decir qué significa obediente. Pero ya nos han dicho muchas veces, Sonia. Pues sí, pero aquí está Dios mandando a que nos vuelvan a enseñar de la obediencia. ¿Por qué será? La palabra obediente viene del griego peitzargeo, que significa ser persuadido por un gobernante. ¿Cuál es nuestro gobernante? Someterse a una autoridad, conformarse a un consejo, obedecer y oír.
Y la palabra desobediencia, por si nos suena familiar, viene del griego apeitseo, que significa descreer, significa desobedecer, significa ser rebelde. Eso significa desobediencia. Y hay unos pasajes en la Biblia, más pasajes de la Biblia, en los que Dios habla sobre la obediencia. Dice en Deuteronomio 26:16, Moisés también dijo: Dios les ordena hoy que obedezcan todos estos mandamientos, comprométanse a obedecerlos con toda su mente y con todo su ser. En Deuteronomio 26:17 dice: ustedes han reconocido como su Dios al Dios de Israel y han prometido obedecerlo siempre en todo. ¿Sí? ¿No? Ah, ok. Deuteronomio 26:18 dice: por su parte nuestro Dios ha cumplido su promesa y ha dicho que ustedes son su pueblo y que deben obedecerlo en todo. ¿Qué dijo Dios? Levanta tu dedo y di: soy su pueblo y debo obedecerlo en todo. Deuteronomio 26:19 dice: nuestro Dios hará de ustedes un país más famoso y poderoso, el país más famoso y poderoso de toda la tierra, siempre y cuando cumplan con su mandamiento de adorarlo solo a Él. Ahí también está hablando de obediencia. ¿Por qué habla tanto el Señor de obediencia? Porque aparte de al obedecerlo, honrarlo, glorificar su nombre y exaltarlo como lo que Él es, el Dios y el dueño de toda la tierra, nosotros tenemos unos beneficios de obediencia increíbles. Claro que al obedecer somos bendecidos, maestros. Y ahí te va, mira. El primer beneficio de obediencia, obedecer a Dios, es el precio del éxito en nuestra carrera como ministros, como papás, como siervos, como empleados. Dice aquí en José 1:8, dice: nunca dejes de leer el libro de la ley, estudia de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Para qué? La obediencia es mejor que el sacrificio. Dice en 1 Samuel 15:22, pero Samuel dijo: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. La obediencia también asegura la entrada al reino de Dios. Dice en Mateo 7:21, no todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño entrarán en el reino de Dios. Esto no es suficiente. Antes que nada, deben obedecer los mandamientos de mi Padre que está en el cielo. ¿Sí oyen? Sí. La obediencia es el deber imperativo de la vida de todo cristiano. Porque si le decimos a Dios en la oración: y hágase tu voluntad, pues la voluntad de Dios es bien diferente que la mía, ¿sí o no? Muy diferente que la mía. Y es un deber imperativo de mí como cristiana obedecer todos los caminos que Dios me dicta como cristiana, como hija de Dios. Dice en Hechos 5:19, Pedro y los demás apóstoles respondieron: nosotros primero obedecemos a Dios y después a los hombres. Hay también en la Biblia unos ejemplos de obediencia. Noé, en Génesis 6:22, dice: y Noé siguió con cuidado todas las instrucciones que Dios le dio. También se habla de Abraham. Dice: algunos años después Dios quiso ver si Abraham lo obedecía, así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro, y te voy a enseñar. A la mañana siguiente Abraham dijo: no, hombre, ¿cómo crees, Señor, si es mi único hijo? ¿Va que no? ¿Qué hizo?
A la mañana siguiente Abraham madrugó, cortó leña suficiente para hacer un gran fuego, preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 sirvientes. Él obedeció. Bezaleel también en Éxodo 36:1 dice Dios: por lo tanto Bezaleel, Oliab y todos los artesanos de Israel harán todo de acuerdo con lo que Dios ordenó. Lo mismo harán todos aquellos a quienes Dios les haya dado sabiduría e inteligencia para hacer todos los objetos necesarios para el culto y el santuario. Bezaleel no dijo: no, es que ahorita, ¿sabes qué? Tengo mucha chamba, no puedo. ¿Cómo crees que me voy a poner a hacer trompetitas y a tallar? No tengo cosas que hacer. No, él obedeció. Sus compañeros obedecieron, hicieron todo conforme al Señor se los dijo. En Josué 11:15, había dicho José al inicio, ¿verdad? No, Josué 11:15 dice: Moisés le dio a Josué las órdenes que había recibido de Dios y Josué cumplió todo al pie de la letra. También tenemos a un Ezequías obedeciendo, a José y María. Dice en Lucas 2:29: por su parte José y María cumplieron con todo lo que mandaba la ley y volvieron a su pueblo Nazaret en la región de Galilea. Pablo también obedeció. Dice: gran rey Agripa, yo no desobedecí la visión que Dios puso en mí, y Cristo es el principal ejemplo de obediencia. ¿Quién sabe eso? Cristo rebasa todo. Pero cuando Cristo nos dejó escrito en la palabra ¿qué fue lo que él hizo? Sí conmueve, sí sale una lágrima, sí dices: wow, qué maravilloso eres, Señor. Pero es para que lo imitemos. Sí, es un libro de enseñanza, es un libro de qué hacen los hijos de Dios y lo dejaron escrito. Filipenses 2:8: y estando en la condición de hombre, Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan 14:31 dice: pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús dijo: levántense y salgamos de aquí. En Juan 15:10 dice: si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. ¿En cuánto? Romanos 5:19 dice: o sea, que la desobediencia de uno solo hizo que muchos desobedecieran. Pero por la obediencia de Jesús, que estamos hablando de nuestro principal ejemplo de obediencia, declaró inocentes a muchos. Hechos 10:9 dice: después de eso, el Salmo dice que Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios, o sea, a obedecer. Y Cristo quitó aquellos sacrificios antiguos e instituyó unos nuevos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Tanto versículo de la obediencia, ¿verdad? ¿Y dónde estaban? ¿Por qué yo no obedezco? ¿Sí o no? Muchos versículos de la obediencia. Ahora, la obediencia es la piedra angular del carácter. Cuando tú obedeces, maestro, todas las instrucciones que te da Dios para vivir, tú te haces fuerte, tú puedes sostener, tú puedes ser parte de un equipo que da dirección, porque como tú obedeces, ya te hiciste más macizo, listo para sostener. Dice en Mateo 7:24: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. ¿Qué pasa cuando construyes una casa sobre piedra firme? Ha llovido aquí en Guadalajara, ¿verdad? Bueno, en La Piedad ha llovido mucho y las casas que no están bien cimentadas y bien construidas se inundaron, unas ya se agrietaron, las de Infonavit ni se diga, pues ya están todas así como polvito. Pero si construyes en piedra firme, ahí va a estar tu casa sólida. Y si tú obedeces, es una construcción en piedra firme y tú vas a estar sólido. Y lo que pase con nuestros pequeños maestros, y como sean, porque todos los niños, decía la pastora Vicky, son niños, ¿verdad? ¿Qué quieres, que un niño de 2 años se comporte como uno de 30? Pues no, es de 2 años, tiene cosas hermosas, pero si tú estás listo, preparado y firme, eso no te va a zarandear.
Eso no te va a mover, porque conociste las características del niño, porque sabes que es normal. Lo que no es normal es que tú te pongas de otra manera que no sea como un maestro que representa a Cristo. Eso no es normal. La obediencia es esencial para ser parte de la familia de Dios. ¿Sí sabes que eres hermano de Cristo? ¿No? Dice en Mateo 12:50, dice: estos son mi padre, mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, en verdad es mi madre, mi hermano y mi hermana. Obedecer te hace parte de la familia de Dios. La obediencia también es la llave del conocimiento espiritual. Juan 7:17 dice: si alguien quiere obedecer a Dios, podrá saber si yo enseño lo que Dios ordena. ¿Qué significa eso? Que también tengo que estudiar la palabra. ¿Sí o no? Porque yo, ¿cómo voy a saber si Cristo está diciendo lo que Dios ordena si no tengo ni idea de la palabra, solo cuando voy a bosquejar? No me sé los libros de la Biblia y soy maestro de la palabra. ¿Quiénes se saben los libros de la Biblia? Apréndaselos, maestro. Imagínate que los niños estén diciéndote los libros por sus secciones y sus divisiones y tú. Somos maestros. Un maestro primero tiene que estar instruido para poder ser maestro. La obediencia asegura la bendición a la comunión divina también. Dice en Juan 14:23, Jesús contestó: si alguien me ama, también me obedece. Si alguien me ama, también me obedece. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con él. Todo esto que yo les acabo de dictar, de decir, viene en la Biblia. Y son leyes de Dios. Son formas de vida que nos da Dios. Es nuestro manual de vida, primero como cristianos y segundo definitivamente como maestros. Porque yo no puedo ser un maestro de la palabra de Dios si no conozco bien la palabra, si no estudio la palabra, si no la desempolvo y me hago como propósito el poder estar estudiándola, guiándome, analizándola, buscando. Podría ser todos los días. ¿Estudiar la palabra todos los días? Un poquito. Esas manos. Los preceptos bíblicos son leyes de Dios y por tanto debemos hacerlas, pues para ese fin fueron dadas, para que las hagamos. Pero maestros, obedecer es hacer las cosas sin discutir. ¿Verdad que sí? Maestro, por favor, esta semana vas a ocupar el lugar de los niños de caminantes, ya no vas a estar aquí, por favor. No, es que pues son mis niños, es que es mi salón. No, no me parece. No, obedecer es hacer las cosas sin discutir. Porque ya cuando discutes, ya no obedeciste. Obedecer es hacer las cosas sin retractarte. Obedecer es hacer las cosas no descuidada e hipócritamente, sino con el corazón, el alma y con todo nuestro ser. Eso es obedecer. Eso es obediencia. Pero está difícil, ¿verdad? O tengo puro maestro obediente. Es difícil obedecer. Yo escuché, leí, creo, en el tabernáculo que enseñó nuestra pastora sobre el altar del sacrificio. No, ese lo leí porque es el tomo que no está en audio o no lo he escuchado. Y dice que así como Cristo es el sacrificio perfecto, nosotros también tenemos que pasar como cristianos por el altar del sacrificio. Y que el sacrificio que le agrada a Dios, ¿sí se acuerdan del altar del sacrificio? Estoy hablando con maestros, ¿sí o no? Por poco les puedo decir rabís.
Cuando ofrecen el sacrificio en el altar del sacrificio y sacan las rejillas, todo tenía que estar hecho cenizas. ¿Te acuerdas? Cenizas. Y entonces el sacrificio que le agrada a Dios de nuestra parte, como cristianos, es que todo esté hecho cenizas, todo quemado. O sea, no, bueno, sí obedecí, pero me quedó un ojito y ese no lo quise quemar. Sí medio obedezco, pero pues me quedó la patita también ahí media entera y procuro mejor no, es que me trae bonitos recuerdos la patita. Todo quemado. Porque si tú dejas una parte que atesores, una parte que digas, no, pues esto ni me estorba, ni me da ni me quita, ¿qué tiene de malo? Eso no es un sacrificio acepto para Dios. Porque ahí ya tú interveniste y opinaste de qué sí y qué no, obedeces o no. Ya dice el Señor, no, pues tú decide. Si yo te digo todo quemado, ¿es qué? Todo. ¿Pensamientos? Sí. Porque si Él es el que gobierna y mis pensamientos deben ser renovados, ¿qué pensamientos tengo que traer? ¿Cuáles? Los de Cristo. ¿Sentimientos? Más las mujeres que somos luego tan sentimentales, también tienen que estar quemados. ¿Emociones? Y también somos emocionales. También tienen que estar quemadas. Es bonito ser emocional, dice la pastora. Sí es bueno que llores, pero poquito. Y obedece. ¿Sí o no? Porque eso honra más a Dios. Nosotros rompemos el compromiso más sagrado, maestros, si cuando hemos tomado al Señor para ser nuestro Dios, no tomamos conciencia de obedecer sus mandamientos. Tú le dijiste a Dios, te acepto, un día dijiste, Cristo, te acepto. ¿Sí, verdad? Todos los maestros somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Reconozco que peco. Reconozco que te falté y acepto que tu sangre es la única que puede limpiarme de los pecados. Pues eso va con, y te obedezco. Y como ahora tú eres mi Señor y mi gobierno, ahora te voy a obedecer a ti. Somos elegidos para obedecer, somos elegidos para ser santos, somos purificados para ser un pueblo propio que podamos no solo hacer buenas obras, sino ser celosos de ellas. Somos elegidos para dar honor al único que es digno de honor. ¿Y cómo se da honor a Dios? Obedeciéndolo. ¿Por qué tú ya no dices esto? ¿Por qué tú ya no haces lo otro? Porque amo a Dios. No, ay, porque yo vi y luego lo pensé y yo decidí en mi inteligencia ser buena, siempre buena. Y yo, no, porque amo a Dios. Lo quemo todo porque Él lo amo. Porque Él es lo único que vale para mí y sus preceptos, Él es, por eso hago yo las cosas. Porque lo quiero honrar. ¿Verdad que sí? El sublime ejemplo de obediencia a Dios nos lo entregó Jesucristo. Porque estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y a nosotros nos dicen, oye maestro, ¿vas a moverte del salón en el que estás? ¿O vas a moverte del cargo en el que estás? Porque Dios nos dio así la guía. Y tú dices, nunca dejaré mi lugar. No. Si me quitan, me voy. Oye, Jesús dejó su trono y se negó a ser Dios y se humilló de tal manera que descendió desde los cielos. Y a nosotros nos cuesta descender desde un puestito. Ay, sí, mi puestito de coordinación. Nunca lo dejaré, es mío, siempre mío. Y Jesús dejó su trono. Eso es obediencia.
¿Tú sabes que los cargos de la iglesia los da Dios? Todos. El de nosotros también, pastores y esposas de pastor. Y Él quita y pone como le place, ¿no? Jesús se humilló. Él sí que descendió. A Él no le importó ser Dios y decir, ¿cómo, papá, voy a dejar yo aquí mi silla, mi trono para ir con esos mortales sucios, pecadores, salvajes? Él vino y tomó la condición de hombre. Ahí ya estaba humillado, porque de Dios pasó a ser hombre. Y tú de coordinador pasas a ser maestro y sientes que se te movió el piso completo. Eso es soberbia, maestros. Nada nos pertenece. Solamente son lugares en los que nos pone Dios, y es un privilegio desde lavar un baño hasta ser un coordinador. Todo es para el servicio de Él. Y Jesús, aparte de eso, fue a una cruz pagando por nuestras miserias. Y la cruz era la muerte de los peores delincuentes. Eso es un ejemplo de obediencia. ¿Pero cómo? ¿Y qué van a decir de mí? Y si yo me pongo a esto, no, voy a retroceder. ¿Se acuerdan el que les conté ayer que dijo, estoy aquí en Maestros en lo que me ofrecen algo mejor? Oye, todo lo que el Señor te ofrezca para su ministerio, para su gloria, para su iglesia, es mejor. Porque Él sabe hasta dónde está tu corazón. Él conoce tu corazón, no porque sea bueno o malo, sino porque el Señor te prueba en el servicio. Donde Él te ponga lo que te ponga a hacer. Si eres maestro de niños, si cambias un pañal, si pase lo que pase, todo es hermoso, maestros. Y entonces yo estoy leyendo esto de que se humilló por obediencia, Jesús. Y esta mañana estaba meditando y Jesús se humilló. Nosotros humillémonos siendo maestros. Y yo dije, caray, ¿desde cuándo es una humillación ser maestro? ¿Te parece humillante ser maestro? Ser maestro es un privilegio. Es hermoso. Estamos formando a los pequeños, como les decía ayer. Es un llamado espectacular de parte del Señor. Imagínate sembrar los primeros cimientos en nuestros pequeños. ¡Wow! Eso es un privilegio. Y como privilegio deberíamos tomarlo y dar siempre lo mejor de nosotros. Dice también, dentro de este marco de obediencia del Hijo al Padre hasta la muerte, es que los cristianos debemos vivir respetando y obedeciendo a Dios y a las autoridades que Él pone, porque también tenemos autoridades. ¿Sí? Y tenemos que respetarlas y obedecerlas. Y entonces tenemos que tener una obediencia instantánea. Oye, tu autoridad, sea tu coordinador, sea tu jefe de grupo, sea quien sea, es alguien que Dios puso encima de ti para que te enseñe, para que te guíe y para que te muestre el camino que Él ya ha atravesado, para que te evite estar chocando y teniendo tantos obstáculos. Para eso pone el Señor autoridades y debemos amarlas. Amarlas primero, porque sin amor hacia nuestras autoridades no puede haber un respeto. Va a haber como digas, pues sí, como tú dices, ¿no? Pero cuando tú amas a tus autoridades con el amor de Cristo, entiendes que es porque Dios las puso encima de ti y son las que gobiernan en el cargo que estés ocupando, y ellos tienen la razón, ya pasaron por muchas cosas, y así no tuvieres la razón, es tu autoridad. Lo haces, lo que te dice, y luego Dios, si él o ella no tenían la razón, les va a decir, oye, no tenían la razón. Pero eso no te compete a ti, ¿sí o no? Y luego se ponen la mano en la cintura, porque es que yo creo que no nos toca. No seamos irrespetuosos.
Seamos reverentes con nuestras autoridades. Eso es obediencia. Respetando y obedeciendo a Dios y a las autoridades que Él pone, ya sea en la congregación, en el gobierno, en el trabajo, en nuestra casa y en todo donde seamos vistos. Porque un cristiano que obedece está reflejando que Cristo sí vive, que Cristo sí forma y que Cristo sí hace una obra maravillosa en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Aunque para algunos la obediencia es algo absurdo de tiempos pasados, ¿verdad? Esto ya no está de moda. Lo que está de moda es rebelarnos, lo que está de moda es la liberación femenina, lo que está… Para muchos es algo absurdo, para otros es un fantasma mental que ha contribuido a embrutecer las masas, para otros es algo que es arbitrario. Dentro del lenguaje moderno, obedecer no tiene cabida, ¿verdad? No tiene. Sin embargo, la obediencia es mucho más que todo lo anteriormente mencionado. Es y será la obediencia la principal puerta para acceder a toda clase de bendiciones. Eso es bueno. ¿Y por qué no sonríen? Están así. Es la puerta para acceder a las bendiciones. Tú puedes ser grandemente bendecido cuando haces lo que se te dice que hagas, cuando cumples al pie de la letra y a cabalidad lo que Papá Dios nos dice. Así, este es el camino. Y vas a ver bendiciones. Y vas a ver bendiciones en tu casa. Y vas a ver bendiciones en tu familia, y vas a ver florecer a tus hijos, y vas a ver a tus vecinos también siendo bendecidos, y vas a ver bendiciones, porque las bendiciones te perseguirán. ¿Sí sabes? ¿A quién lo persiguen las bendiciones? ¿Y quién dice, uy, no? No, hombre, uno se para y dice, agárrenme. Si tú obedeces, vas a estar siempre bendecido. Siempre. Qué padre, ¿verdad? Intentémoslo. En serio. Quema todo. No dejes ni ojito, ni patita, ni dedito, ni nada de lo que sepas que son tus emociones y te engañan y te ponen en contra de tus autoridades. Quema todo y vas a ver cómo se abren las compuertas de los cielos y se derraman bendiciones. No me estoy refiriendo a lo económico, me estoy refiriendo a esa bendición, como cuando la hermana Rosy dijo, y mi nieto viene y me pregunta de la Biblia. Qué lindo, ¿verdad? Me estoy refiriendo a esa bendición, como cuando ves que tu hija de 15 años, que te tuvo con el corazón en la mano durante 3, se convirtió al Señor. Me estoy refiriendo a esa bendición cuando encuentran nuestros hijos la ayuda idónea que el Señor les estuvo preparando toda su vida. Todo eso son bendiciones y bendiciones y bendiciones. Los jóvenes se ríen, dicen, ¡ay, ya viste! Bendiciones y bendiciones y bendiciones que son producidas porque tú obedeciste. Y entonces te encuentras con el maestro, maestro, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Ay, ¿todo bien? Las cosas son difíciles, ya lo sabes. Y entonces un ejemplo chiquito, oye maestro, ¿y tú diezmas? ¿Tú ofrendas? Ese no es tema que debo hablar contigo. Son mis cosas con Dios, no ofrenda, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué no hay bendiciones? Porque no obedeces. Eso es un tema chiquito y simple. Pero la obediencia trae bendición. Conforme a lo que quieras realizar en tu caminar como cristiano o como individuo, ¿quiénes tienen muchas metas? Así que digan, wow, Señor, si tú me permites, si tú quieres, si tú me abres… ¿Quiénes? ¿Tan poquitos tienen metas? Si tú quieres realizar en tu caminar como cristiano, como individuo, muchas cosas, obedece. Obedece, pero no obedezcas al que, ay, voy a ir. Entonces, como es un ejemplo, como estoy aquí peleada con mi esposo, uy, voy a ir con la señora esta que se divorció y le voy a preguntar, le voy a pedir un consejo.
y lo haré todo. ¿Va que no es la fuente de obediencia? Obedece al que debes. Seamos sabios. Obedece al que debes. Obedece a tus pastores. Obedece a tus líderes. Obedece a los que debes de obedecer. Hay obediencia, y vamos a hablar de ella. La definición de obediencia, según el diccionario de la lengua castellana, es acatar una acción, obedecer la voluntad de la persona que manda, aceptar que alguien establece normas que tú debes de cumplir. Esa es según la lengua castellana, y según el concepto bíblico, la obediencia a Dios es considerada una virtud y se define como acatar su voluntad, aceptar sus designios, someterse a su autoridad. Es por tanto una actitud del ser humano que se debe de aprender. Se debe de aprender a obedecer, ¿sí o no? Debes aprenderlo. ¿Cómo lo vas a aprender? Ahorita te digo. No viene de manera innata, es algo que debemos desarrollar con el paso del tiempo, la disciplina, la constancia y la motivación. Esto viene junto para que nosotros podamos ser obedientes, eficaces. Tenemos que ponerlo en práctica y ser constantes. Es como cuando vas al gimnasio, mi amado hermano que está pasadito de aquí, y entonces tú quieres y pagas un año de gimnasio porque quieres eliminar tu pancita, pero de ese año vas 3 días. Quedas igual, ¿verdad que sí? No, tenemos que ser constantes en todo lo que nos propongamos, y la obediencia es una de ellas. Los pasajes bíblicos que hablan de las bendiciones de obediencia son Éxodo 19:5. Dice: si ustedes obedecen mi pacto y cumplen con la parte que les toca, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos de la tierra. Toda la tierra, dice Dios, me pertenece. En Santiago 1:25 dice: por el contrario, si ustedes ponen toda su atención en la palabra de Dios y la obedecen siempre, serán felices en todo lo que hagan. Porque la palabra de Dios es perfecta y los libera de pecado. Y Apocalipsis 22:14 dice: a los que dejen de hacer lo malo. ¿Quiénes serán los que dejen de hacer lo malo? ¿Los que desobedecen? ¿Quiénes? ¿Los qué? Botoncito. Los que obedecen, ¿verdad? Porque el Señor nos da todas las instrucciones para dejar de hacer lo malo. A los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les dará el derecho de comer los frutos del árbol de la vida eterna, y ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Ahora, vamos a hablar de hábito, porque luego van a decir: bueno, Sonia, pero yo soy bien rebeldona. ¿Cómo le hago para empezar a obedecer? ¿Cómo le hago para hacer lo que tú dices de que todo quemado? ¿No me ha funcionado? ¿Quiénes no han quemado todo? No hacen la mano. Un hábito es una acción que se repite una y otra vez hasta que se convierte en una conducta de vida del que la practica. Eso es un hábito. Una y otra vez hasta que se convierte en una conducta de vida, en tu forma y tu estilo de vida. Hay hábitos positivos y hábitos negativos. Los primeros producen toda clase de beneficios, mientras que los segundos causan destrucción en quienes los practican. Por tanto, cultivar hábitos positivos harán que nuestra vida sea más sana, más productiva, más plena y más feliz. ¿Sí o no? Entonces, mis amados maestros, un hábito es que cuando tú quieras comportarte de la forma que sueles comportarte, o discutir, o argumentar, o enojarte, o renunciar, o hablar mal de la gente, o criticar, o descalificar a alguien, te muerdas la lengua. Dices: quiero hacerlo, pero no. ¿Difícil? Sí, pero tenemos al Espíritu Santo que dice: yo te ayudo porque yo sí soy santo, yo te ayudo,
yo te voy a dar la salida. Entonces, cuando lo repites una y otra vez, tú ya no participas en cosas que te hagan entrar en desobediencia. Eso es un hábito. Un hábito es que cuando te gusta mucho el pan recién hecho, blandito, calientito, y con el frío de la lluvia te sirven un chocolate delicioso y tú estás con tu pan así de este vuelo y te encanta sopearlo así riquísimo, pero sabes que el pan hace un daño tremendo. Tú dices, no voy a comérmelo, pan, adiós pan, y lo dejas. Porque tienes al Espíritu Santo que te ayuda. ¿Sabes que el Espíritu Santo también te ayuda a cuidar tu cuerpo? ¿Por qué? ¿Por qué? Es su templo. Entonces no os hagáis. No podemos decir, ay, es que el pan me puede. No, tenemos al Espíritu Santo que dice, no, espérate, yo vivo ahí. ¿Cómo me vas a servir de maestro y vas a estar con las coreografías y con los niños y con los bebés y con el bibi, con el pañal y con todo, cuando no pueden ni respirar? Se te duermen, tengo varices, estoy así, tengo tapadas las venas, porque no te alimentaste, no hiciste un buen hábito. Los maestros necesitamos estar sanos. ¿Sí sabes eso? Urge que los maestros estén sanos. Porque nuestros niños nos demandan mucha vitalidad, nos la da Dios, pero nosotros decidimos si agarrar el hábito de estar vitales y enérgicos o si ser ahí está el maestro. ¿Cuál? Allá está en una esquina, no puede hacer nada. Esos son los hábitos. Una costumbre repetida que te van a hacer tener un estilo de vida, ¿vale? Vamos a hablar por último de un hombre. Es un hombre que obedeció. Un hombre de la Biblia que obedeció. Cuando ya sabemos toda la cantidad de versículos, toda la información que hay, que yo negándome, puedo convertirme en una persona obediente. Negándome, puedo llegar a ser una persona que no tenga un orgullo que ofenda el nombre de Dios. Negándome, puedo dejar de estar dándome gloria a mí, que se me suba el maciosare a la cabeza, y darle gloria por todo al Señor, que es el que me da para poder dar. Entonces vamos a aprender de este hombre. Este hombre es José. Sí saben quién es José, pero no el soñador, otro José. ¿Cuál? José el carpintero. ¿Sí saben quién es José el carpintero? ¿Quién? El papá de Jesús, el padre terrenal de Jesús. Se llama José, conocido como José el carpintero, y este es un ejemplazo de hombre que en la Biblia pues lo nombran entre los pastores, los burritos y las chivas, pero en realidad, ¿qué hombre? ¡Wow! Un hombre maravilloso. El padre terrenal de Jesús, este hombre jamás dudó en hacer lo que Dios le mandaba. Este hombre obedeció. Como les dije, no se ve muy mencionado, pero para ser elegido por Dios, para ser el padre de su hijo, debió ser un varón, ¿verdad que sí? Pero varonazo. La verdad, sí. Un varón sumamente extraordinario, pues de lo contrario, Dios no lo hubiera bendecido para ser el padre de su hijo, porque la obediencia trae ¿qué? Bendición. Vamos a Mateo 1:18. ¿Sí trajeron su Biblia, maestrazos? Biblia de libro. No, ya estamos con el internet, ¿verdad? Con la compu. Lo leo. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sus sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que hay en ella
es engendrado del Espíritu Santo. Lo que hay en ella engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de todos sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará un hijo y llamarás por nombre Emmanuel. Pero José no conoció a María hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Me fui hasta el 25. En este relato encontramos cualidades de José, muy buenas cualidades de este varón. Entre ellas vamos a mencionar que era un hombre justo, era un hombre honorable. Él no quiso exponer a María, ¿verdad? Él mantenía su posición como varón. Era un hombre que creía en Dios y era un hombre obediente. Y de estas 4 cualidades vamos a resaltar la obediencia de José. No es fácil, varones, díganme ustedes, poniéndose obviamente en el lugar de José, que a José resultara que le resultaran diciendo que María concibió del Espíritu Santo. No es fácil, ¿verdad? Como varones. Y la mujer siempre más acá, más espiritual, ¿no? Pero como varones dices, ¿así? Pero José le creyó a Dios y obedeció a Dios. Porque así sean las circunstancias más increíbles, las circunstancias que a nuestro parecer nos parecen más absurdas, desbocadas, la obediencia a Dios aplasta toda duda. ¿Les han pasado cosas así que tú digas: híjole, yo no podía creer que esto tenía solución? No le veía la salida, no veía por dónde. Y de repente el Señor se movió porque yo hice como me dijo y esto todo se resolvió. ¿Sí les ha pasado? Porque el Señor nos resuelve la vida entera. La obediencia aplasta toda duda. La obediencia nos lleva a experimentar encuentros con Dios que jamás hemos tenido. ¿Has tenido encuentros con Dios por obediente? Y maravillosos, maravillosos. Desde aquel clama a mí, yo te responderé. Wow, hay tantísimas cosas que el Señor se pone enfrente tuyo porque obedeciste sus palabras, porque obedeciste sus mandatos y tienes encuentros maravillosos con el Señor por el sencillo hecho de obedecer. Y tener un encuentro con el Señor no se le puede llamar de otra forma que ser bendecido. ¿Sí o no? Ya lo tomamos normal, no, me encontré con Dios, sí, me habló el Señor. Esta mañana escuché la voz de Dios. Y lo tomamos tan normal, pero es Dios. Nos habla, nos escucha, nos sostiene, nos alienta, nos da nuestros quedos. Siempre nos encontramos con el Dios del universo. Qué maravilla tener un encuentro con Él. ¿Cómo saldrías tú, maestro, hermano, si cuando pasaras la calle corriendo por el bulevar para ir a tu iglesia a servir, te encuentras con un tráiler y el tráiler te pasa por encima y tú llegas 5 minutos después a la iglesia? Maestro, llegaste 5 minutos tarde. Es que me atropelló un tráiler. Estarías todo así: ay, por Dios, me atropellé, aplastado, untado, embarrado, diferente de cómo saliste. Eso es tener un encuentro con Dios. Es tan grande, tan maravilloso que nunca podríamos seguir igual. No podríamos. ¿Tú sigues igual que hace 5, 10, 15, 3, 2, 1 año? Cuando tú, no sigas igual, porque es con Dios. No es con el vecino, no es con el líder, es con Dios, y Dios transforma. La práctica de la obediencia produce 3 resultados: privilegios, responsabilidades y cambios. Privilegios, responsabilidades. Ven, obedecí de no agacharme, ¿ven? Privilegios, responsabilidades y cambios. Pero hoy vamos a hablar de los cambios.
Los cambios que produce la obediencia. El primer cambio que produce obedecer es un cambio de lugar. Ay, no, ya va a empezar. Sí, un cambio de lugar. Al aceptar a María como su esposa y criar a Jesús como si fuera su hijo, José se vio obligado a moverse de lugares. ¿Sí se acuerdan? De un lugar a otro en varias ocasiones. Primero fue a Jerusalén a empadronar, luego fue a censar a su familia, luego una vez nacido Jesús se lo llevó a Egipto y luego debió regresar a Galilea. ¿Quién le decía que hiciera todo eso? Dios. Obedecer trae cambios de lugar. Esto nos deja como lección que la obediencia a Dios implica dejarnos controlar por Él. ¿Sí o no? Porque a Josué le decían, ve, voy, regresa, regreso, en la esquina, para allá, para allá. Cambios de lugar. Debemos dejarnos controlar por Él, sabiendo que nuestras vidas estarán mejor en sus manos que en las nuestras. Cuando el Señor, a mí me encanta Guadalajara. Me fascina pasar por el túnel de Hidalgo. Yo me quedo, ¡guau! Me gusta toda la ciudad. Pero el Señor me dijo, ¿qué crees, Sonia? La Piedad, la Pied Ranch. Y yo dije, ay no, Señor, yo soy cosmopolitana, a mí mándame a Miami. Me fui, pero te voy a contar con ese me fui que hubo un contentamiento y un gozo. Y amo a todos mis hermanos de las misiones, a mi pastor, los amo entrañablemente, pero allá yo estoy plena, bendecida, obediente. Trae cambios de lugar. No solo, entonces me van a mandar a las naciones. No, hombre. Cambios de lugar es el lugar espiritual en el que tú puedes estar, el lugar de estancamiento en el que tú puedes estar, el lugar pequeño en el que tú puedes estar, espiritualmente me refiero. Si tú obedeces, va a haber un cambio, porque la senda del justo es ¿qué? ¿Maestrazos? Es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces van a ver esos cambios, van a ver esos movimientos. El segundo cambio que produce obedecer es el cambio de compromiso. Obedecer produce un cambio de compromiso. Dice, cuando José contrajo matrimonio y luego nació Jesús, algunas responsabilidades se sumaron a su vida. Como cuando tú dijiste, me gustan los niños, siento que sí soy llamado porque me gustan los niños, me gustan mucho, y te metiste de maestro. Y ahora encuentras que tenemos que estudiar la palabra, hacer bosquejos, leer, estudiar, aprender las características de los niños, hablarles conforme a su edad. Eso es un cambio de compromiso. Y si tú obedeces tu llamado, tú estás dispuesto a cambiar los pequeños compromisos o grandes compromisos que tenías, pero también asumir los compromisos de tu llamado. El llamado a maestros, mis amados, trae muchos compromisos y son compromisos hermosos, porque sí, yo estudio, sí, yo hago un bosquejo, pero ¿a poco eso no me beneficia a mí para aprender más la palabra de Dios? Para que la vida de Dios se fije en mí. Eso me beneficia y tengo que hacer también cambios de compromiso. Dice, entre las más importantes que cambió José de compromiso fue criar a Jesús como si fuera su hijo, hacer de él un hombre de bien para la sociedad. Los judíos antiguos creían que el que no enseñaba a su hijo un oficio le estaba enseñando a robar. Y entonces José tuvo que hacer esto con Jesús, cambió sus compromisos por haber obedecido a Dios, José, lo que hay en María, si es del Espíritu Santo, acéptala contigo. Todo esto vino a la vida de él. Entonces, quiero ser maestro, tengo el llamado, tengo el interés. Sí, vienen cambios de compromiso. Y así como José tomó a Jesús, lo crió, lo educó, lo formó y le enseñó lo que él sabía, también como maestros tenemos que hacer lo mismo. Tomar al niño, educarlo en la palabra, formarlo y enseñarle todo lo que nosotros sabemos. Tenemos ese compromiso, como les decía ayer, para que la iglesia siga formándose, para que los futuros 5 columnas de la iglesia, porque no vamos a ser siempre. ¿Hay alguien eterno aquí?
10 de cada 10, según la encuesta, mueren. Y vienen otras generaciones atrás de nosotros que tenemos que enseñarles. Ese es nuestro compromiso. Y al adquirir un ministerio como este, adquirimos el compromiso de enseñar a los niños también. Y el siguiente punto, me perdí. Cambio de lugar, cambio de compromiso. Dice, la preparación más importante de José hacia Jesús fue la espiritual. Como un buen padre judío, instruyó a su hijo en las sagradas escrituras. Esto nos deja como lección, mis amados maestros, hermanos, que la obediencia a Dios nos llevará a asumir compromisos y responsabilidades cada vez más importantes y trascendentes para la grandeza del reino. Recordemos el texto bíblico que dice, oye, Luis, no sé quién es Luis, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te voy a poner. Esta frase va anclada de un ¿qué? ¿Antes qué dice? Maestros, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Maestros, ya es tiempo que asumamos el compromiso como maestros conforme al corazón de Dios de transformar las iglesias infantiles de cada una de nuestras ciudades, adquiriendo el compromiso de que sean un semillero para Cristo, que no sean los niñitos de la guardería, los que nos dejan ¿me lo cuidas? ¿Ey? Que sean niños, que estemos nosotros adquiriendo el compromiso y entregando el compromiso de formar a los futuros líderes de la iglesia. Es tiempo que sea un semillero la iglesia infantil, maestros. Al igual que José dice, seamos obedientes y asumamos nuestro compromiso como iglesia, pero también nuestro compromiso de mejorarnos a nosotros mismos, o sea, de fundamentar y fomentar nuevos hábitos en nosotros a causa de la obediencia. Y el tercer cambio y último, que ya vamos a cerrar, es el cambio de mentalidad. Agárrese aquí. Mente. José no podía haberse movido de ciudad, mucho menos haber asumido el compromiso que no le correspondía si él lo hubiera pensado así, si su mente no hubiese sufrido algún tipo de cambio. La mente de José tuvo que cambiar para él poder hacer todos esos cambios en su vida. Primero empezó aquí. Decíamos en el negocio que antes teníamos con mi esposo, decíamos, eres lo que eres y estás donde estás por lo que has puesto en tu mente. Pero sí, eres cristiano, obedeces, honras a Dios porque pusiste en tu mente la palabra, ¿sí o no? Así es. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que Dios hizo que los pensamientos de José cambiaran. Fue el Señor quien produjo en el interior de este hombre ese clic. ¿Sí sabes qué es el Espíritu Santo? No te vengas a hacer tú el bueno, quite todo, cambie todo, renuncie a todo. No, es el Espíritu Santo el que produce tanto el querer como el hacer. Y tú no nada más tienes que hacer. El Espíritu Santo se encarga de las otras dos cosas, de que todo lo que todos necesitamos, el clic que todos necesitamos a la hora de avanzar a una mejor vida, una transformación de mente, de estructura, y es algo que nos urge a los maestros, un cambio de aquí. Maestros, soy maestro, tengo que enseñar la palabra. Tenemos que cambiar el chip, no somos guardería. Somos los que llevamos la palabra desde pequeños a nuestros niños, a la iglesia infantil. Tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que cambiar de compromisos. Demos lo mejor en cada clase, maestros. Porque un día, Dios te va a decir, oye, 30 borreguitos tenías. ¿Por qué los pusiste a llenar un pescadito de plastilina?
en vez de enseñarles mi palabra. ¿Verdad? Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En conclusión, maestro, ¿tú estás esperando grandes cosas en tu vida? ¿Grandes milagros? Obedece, porque la obediencia trae bendición. Póngase de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos, hermano. Si tienes maestros al lado, yo te pido hoy que pongas tu mano así en el hombro del maestro o la maestra con respeto. Y vamos a orar los unos por otros. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, es lo más difícil en nuestro caminar, porque servirte puede resultar fácil. Ir, venir, viajar, correr puede resultar fácil. Sostener tu obra puede resultar fácil. Pero obedecerte, Señor, y no atesorar nada de nosotros, Señor, para argumentar contra ti, sí es difícil. Señor, nos vemos continuamente, Señor, desobedeciendo. No solamente tu palabra, Señor, sino nuestros líderes, a nuestras autoridades. Señor, y hoy queremos, Padre, pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque desde que ingresamos, Señor, a tus sendas, la obediencia es algo que se nos enseña, porque tú demandas un pueblo obediente. Perdónanos, mi Dios, porque no hemos hecho muchas veces como tú quieres, sino como queremos nosotros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Padre, que mis pensamientos, Señor, se conformen a los tuyos. Que mi mentalidad, Señor, cambie para honrarte, para adorarte, para alabarte no solo con una voz, porque tal vez ni la tenga para hacerlo, pero sí con una conducta de obediencia. Que sea yo una predicación continua de que tú vives en medio de donde sea que tú me tienes, mi Señor. Señor, pon en mí tu corazón y cambia el mío. Te quiero agradar y andar en obediencia, y que sea tu gloria y que sea tu nombre el que se manifieste siempre en mí. Te encomiendo a cada maestro, Señor, y a mí, Padre, para que nos cerques, nos estorbes, nos redargullas y nos lleves, Señor, a tu forma y a tu manera a obedecerte. Te damos la gloria, la honra, la adoración, Señor, por siempre a ti, que eres el único digno. En el nombre de Jesús, amén.